Bendiciones a su hermano Cristo, doctor Francisco Villarreal, pastor para la gloria de Dios en este nuevo día. Gracia y paz. Saludos. Has escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Has escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, autoexistente, preexistente y eterno. Y por tu soberanía y por tu presencia escogido, Señor, me has escogido, Señor, y me has escogido, Señor. Escogido lo vil y menos preciado del mundo, y lo que no era para avergonzar lo que era. Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, existente, preexistente y eterno, y por tu soberanía, por tu presencia, me has escogido, Señor. Escogido, Señor, y me has escogido, Señor, Señora, Señor, Señora, soy un escogido, soy escogido, soy un escogido, yo soy escogido. Bájale a eso, te dije que está muy alto. A veces en el panorama escritural nosotros obviamos algunas señales importantísimas. Hay misterios develados en la palabra que necesitamos encontrar viendo la palabra. Hay una expresión viendo tras líneas, entre líneas. No sé si alguna vez a usted le ha tocado o ha tenido la experiencia que cuando mira su mano de pronto usted siente como que sus ojos son translúcidos, sus dedos son translúcidos. Esto se llama imagen contra reflejo, es decir, los ojos tienen un reflejo cuando te fijas en un punto, pero cuando divergen, se llama visión divergente o contrarreflejo divergente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay un reflejo central, pero también hay un reflejo lateral o colateral en
en nuestra retina. Entonces esa imagen que no se pierde, pareciese que no la estamos viendo, pero que esta visión lateral o colateral deja traslucir, por ejemplo en este momento, la mano, y pareciese que esta mano es transparente. Entonces hay que buscar en la escritura esa imagen transparente, buscar adentro. Vamos a ir al capítulo 21 del Evangelio del apóstol que registra el apóstol Juan, el teólogo. La gente le llama el teólogo por la característica particular de su registro. Hace poco miraba a un pastor que estaba bastante enfocado en lo que yo he venido enseñando en relación a al Evangelio, perdón, no los Evangelios, al Evangelio. Y habla de que los registros de Marcos, del Mateo, Marcos, Lucas y Juan son un reflejo del trabajo de hecho de Jesús, la biografía o la autobiografía de Jesús en su ministerio terrenal. Más sin embargo, para mí no es biografía, pues no es algo biográfico, es algo literal, es algo real. O sea, la biografía demanda o muestra nada más una parte de tu historia, pero Jesús no es historia, Jesús es realidad, Jesús es verdad. No podemos quitar la verdad por poner la historia o ponerlo biográfico, es decir, esto sucedió, esto pasó, porque es parte, pero no es la totalidad. Jesús no es solo biografía, Jesús es literalmente la verdad hecha carne, el Dios hecho carne, el Dios que estuvo en la tierra. Por tanto, yo les he enseñado que no es el Evangelio de Marcos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es un solo Evangelio, desde Mateo hasta Apocalipsis. Bueno, para la iglesia Apocalipsis no, pues, pero pues porque no vamos a estar en el periodo de Apocalipsis, sino que es básicamente un solo evangelio, los registros de Jesús o los hechos de Jesús, los hechos de los apóstoles, que básicamente Pedro y Pablo, los hechos del apóstol Pablo, de mi apóstol, y por último el Apocalipsis, que ya esto es para los que se van a quedar y los judíos, no para. Pero en el evangelio registrado por el apóstol Juan, hay una imagen maravillosa de tres. Implícitamente hay Trinidad. Pedro niega 3 veces por profecía lo que iba a suceder con Jesús, porque Jesús le profetizó a Pedro que antes que el gallo cantase, Pedro lo negaría 3 veces. Y eso sucedió literalmente antes de que amaneciese o el gallo cantara por primera vez. Pedro negó 3 veces a Jesús. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. 3 veces. Algunos dicen que cuando Jesús llama a Pedro o se sienta con Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro me amas, era para redimir el pecado de Pedro. Y esto es lo regular, esto es lo académico que se ha enseñado, y regularmente la mayoría que usted escucha de pastores o maestros te enseñan que vino Jesús y redimió al apóstol Pedro y le dijo al apóstol Pedro, porque 3 veces me negaste, pues aquí te voy a redimir, 3 veces te voy a preguntar. Pero creo que esto no es lo que Jesús estaba haciendo. En primer lugar, Jesús redime a Pedro desde que Jesús resucita. Jesús está redimiendo a todos por su sangre y está redimiendo a sus discípulos. Él sabía que eran personas inmaduras, personas imperfectas, débiles en el cuerpo, porque no tenían el poder que él tenía. Él hizo una promesa hasta que llega al 10º día, al 40 días, la vez pasada había habido 40 días, Jesús llega y les dice, van a recibir el Espíritu Santo, entonces recibirán el poder. Por ahora ustedes son personas débiles y comunes y corrientes. Aunque hayan tenido el poder conmigo, no tenían el poder en ustedes. Esa es la enorme diferencia. Aquí Pedro no está siendo redimido. Aquí Pedro ya era redimido, porque desde que Jesús muere en la cruz, estaba siendo redimido. Que le estaba perdonando pecados. ¿Qué pecados? Si ya Pedro había sido perdonado de todos los pecados, porque Jesús ya había resucitado, y los pecados de Pedro ya estaban en la cruz, ya había sido crucificado con él. Entonces, ¿cómo es que lo perdonan? No, aquí hay una connotación más profunda. Pedro no es el primer papa para los católicos, no es el primer papa. Pedro es el primer pastor constituido por Jesús. Pero aquí hay algo más profundo todavía. 3 veces Jesús le hace una pregunta a Pedro, y en medio de esas 3 preguntas establece el fundamento de la iglesia, el primer fundamento de la iglesia. Por eso que previamente Jesús le dice a Pedro, en ti edificaré mi iglesia, y en esta roca, en ti Pedro, por tu acción, por tu efecto, edificaré mi iglesia. Y así sucedió. 2 discursos, más de 8,000 personas se convirtieron al cristianismo. Y esto lo hizo Pedro. Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba enfermos. Hace poquito estaba escuchando un falso pastor ahí mentiroso diciendo que Pedro no era algo excepcional, y que esto que estoy enseñando yo ahorita era porque Jesús estaba
estaba consolando a Pedro, estaba restituyendo a Pedro, le estaba quitando la carga a Pedro porque Pedro había negado 3 veces a Jesús. Eso es el común denominador de todos los pastores que tratan de enseñarte estas cosas, pero yo no te voy a enseñar eso. Aquí Jesús no estaba redimiendo a Pedro, ya dije que ya Pedro estaba redimido. Aquí Jesús estaba constituyendo el primer poste, el primer ladrillo de lo que se reveló al siervo, la iglesia. Vamos al punto. 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta primero mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, le dice la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Mire qué interesante. Aquí Jesús le está diciendo: Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerdan que Jesús ya le había cambiado el nombre a Pedro? Y vea cómo Juan hace la alusión a lo que le dice Jesús a Pedro. Simón, hijo de Jonás, a ti te digo Petrus. Le cambió el nombre. Simón, hijo de Jonás, a ti te digo Petrus, piedra. Ya Cristo le había cambiado el nombre a Simón, hijo de Jonás. Ya no se llamaba Simón, hijo de Jonás. Se llamaba piedra, Petrus en latín. Petra en griego. ¿Entiende? Pero aquí Jesús le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás. Aquí no hay redención. Aquí lo que se le está dando al siervo es una señal de autoridad en el cual Cristo le está ordenando constituir una estructura eclesiástica. Aquí hay 3 veces la Trinidad, la unidad perfecta. Y es el primer pastor, escúchame bien. Aquí está la ordenanza de Jesús para todos los que somos pastores: apacentar los corderos, pastorear las ovejas y pastorear los corderos. 3 figuras que son completamente diferentes, aunque pareciera lo mismo. Apacentar significa enseñanza, significa darle de comer, darle alimento a la oveja. Pastorear significa cuidarla. Pero que hay 2 figuras: corderos y ovejas. Corderos son los más chiquitos y ovejas son las que ya son maduras. Pero nuevamente utiliza Jesús la figura pastoral como una evidencia clara del trabajo ministerial que se nos orientó a nosotros. La evidencia más clara de que la unidad perfecta del pastor que Dios constituye está en esta dimensión, es decir, en esta connotación, en esta parte que quizás usted jamás ha visto. Pedro nos representa a nosotros como el pastor primero, el primer pastor constituido por Jesús directamente. Una vez alguien me decía: pero es que ya no, y este es el problema del sevelianismo. Yo ya se lo enseñé. El sevelianismo tiene una rama que se llama racional, el unicitarismo racional. Y en el unicitarismo racional se habla de que ellos no creen en el pastor terrenal, es decir, en los pastores que nosotros, en el ministerio pastoral. Pues ya para los sevelianistas, unicitaristas racionales, ya no hay más pastores. El único pastor es Jesús. Aquí está la palabra que yo le quiero decir a usted. Ellos dicen que hay un solo pastor. El unicitarismo solo le da a Jesús la autoridad pastoral, a nadie más. Pero que hay un problema. Aquí Jesús le dice, por primera vez le dice: apacenta mis corderos. No le dice pastorea mis corderos. Apacenta mis corderos. Bueno, pero que Jesús le está preguntando por 3 veces que si lo ama. Sí, pero esta es la manera que Jesús le está diciendo: mira, te voy a entregar, porque lo que vas a sufrir por mí no va a ser fácil. Voy a probar tu amor por mí. Vamos a ver si verdaderamente vas a ser el pastor que yo dije que iba a constituir, que va a levantar mi iglesia. Vas a morir de una manera terrible. Lo que más me interesa es el final. Sígueme, le dice Jesús. Pero eso lo voy a dejar al final. ¿A dónde lo iba a seguir Pedro si a Jesús todavía no estaba
No se iba a ir porque él pasó 40 días y 40 noches con sus discípulos, enseñándole todavía. Yo les dije el otro día, todavía no he terminado ese tema. Me comprometí a terminarlo, pero no lo he terminado. Lo he ido dejando, pero yo sé que Dios me va a dar la sabiduría para terminar esos 40 días. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Bueno, ahí lo tengo reservado, algunas anotaciones, algunos puntos que todavía no he concretado. Pero el asunto es el siguiente, le dice, apacenta mis corderos, apacenta, dale de comer a los que están llegando, dale de comer a los nuevos. Enseñarles mi evangelio. Por eso es que Jesús deja la directriz posteriormente en el 28, le dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y en el capítulo 16 de Marcos, dice la Escritura, y ayudándoles el Señor. You got it? Ayudándoles el Señor. Aquí Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Ok, vas a saber lo que significa sufrir por mi amor. Te voy a dar un trabajo tremendo, un trabajo bien complicado, para apacentar corderos. No es fácil apacentar corderos, no es fácil darle de comer a los que están apenas llegando a la congregación. ¿Por qué? Porque ellos traen una carga del mundo, ellos traen una carga contra Dios, ellos traen una carga que lleva un peso terrible para ellos. Y comenzar a darle de comer el evangelio, eso es lo que le tenemos que entregar. Por eso yo les digo, pastores, nunca prioricen la doctrina denominacional por encima de la doctrina de Cristo. Cuando usted pone la doctrina denominacional, usted convierte estos corderos en inmaduros, jamás maduran, nunca maduran. Usted va a ver estos corderos que nunca dan fruto de verdadero arrepentimiento y viven siempre verdes. ¿Por qué? Porque no maduran. Porque el evangelio te hace perfecto. El evangelio te perfecciona, te purifica, te santifica, te aparta para la gloria de su nombre. Pero la doctrina denominacional te entierra, te vuelve un muerto existente. Porque no tiene nada. La doctrina denominacional es basura delante de los ojos de Dios. Y usted me puede argumentar lo que usted quiera. Es que la doctrina mía es la mejor doctrina. La doctrina de santidad. Yo conozco a los pastores nazarenos que hablan de doctrina de santidad, que ya ni siquiera hablan de santidad. Y se ufanan y se afanan y viven diciendo que la doctrina es la mejor doctrina. Pero, ¿cuántos de ellos realmente practican la doctrina de santidad? Porque si ellos practicaran la doctrina de santidad, el superintendente que es actualmente el superintendente ya no estaría ahí. Porque él está violentando la doctrina de su propia denominación. Porque estableció a un hombre que está acusado de conducta impropia dentro de la congregación, allá en Popoyapa, y otro que tiene allá en Virgen Morena. También que dijo que se quería echar a una niña menor de edad, y lo dijo públicamente, ya lo conocen la gente de Virgen Morena. Él ya no debería ser el superintendente, pero por la coima, por los regalitos, por las prebendas, por aquellas cositas que es vana, porque es deseo de la carne, deseo de lo visto y vanagloria de la vida, le dieron el sí a este superintendente y tiene 4 años más. Perversidad. Entonces, ¿cómo es que es doctrina de santidad? Conozco los apostólicos que hablan de la doctrina de ellos, que es la mejor doctrina, que la mujer no puede participar, esto es lo otro. Y solo ellos. Y ahí andan con una mujer y con otra mujer y con otra mujer por esa doctrina. Conozco la doctrina de los pentecostales, que si no te obligan a hablar en lengua. Y todos hablan lengua y ninguno habla porque ninguno se entiende. No hay ni uno solo que traduzca lo que ellos dicen. Ni el propio ministro que se para a hablar en lengua puede traducir lo que habla. Reto a cualquiera hoy de los pentecostales que me diga qué significa Ay Samaya Soja. Esta palabra la repetía Gigi Ávila de manera recurrente. Reto a cualquier pentecostal que me diga qué significa Ay Samaya Soja. Que me lo diga, ¿qué significa? Vamos, dígamelo. Si es que tiene el don de interpretación de lengua. Conozco otra serie de denominaciones que se llaman ministerios, que son más judaizantes que el propio cristianismo, con fábulas, con símbolos, con una serie de cosas, con ritos, mitos y leyendas judaicas, que nada tiene que ver con la iglesia. Conozco la ley y mezclada con gracia, que es basura delante de Dios, porque la ley y la gracia no se pueden mezclar. Entonces, ¿cómo me puede venir a decir que la doctrina denominacional es superior a la doctrina de Cristo? Por eso es este problema. Apacentar los corderos. ¿Por qué Jesús estaba diciendo apacenta a mi cordero? Enséñale lo que yo les he enseñado. Fíjense usted, Mateo 28. Dice, enseñando todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En ninguna parte de la Escritura Jesús dijo que enseñásemos doctrina de hombre o doctrina denominacionales, y mucho menos, escuche bien, jamás Jesús habló de sumersión en agua, de uso de aceite, de símbolos judíos, del diezmo.
Nunca. Pero vienen los judaizantes y te obligan, como Pedro, te obligan a que hagas lo que los judíos practican. Enseñando que guarden todas las cosas que han hecho de la gran comisión. Y ustedes que hablan de la gran, han hecho de la gran comisión la omisión magnánima. Enseñándole a los corderos falsas doctrinas. Por eso los corderos, cuando crecen a ovejas, son inmaduros. Hermano, yo conozco una cantidad de gente que está años y años y años y años y años y años sentada en una banqueta y no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque como dijo un pastor una vez, hermano, que aunque me salta que los hermanos no participan, son miembros y gracias a Dios porque están ahí. No, mi hermanito amado. Fíjate que en el cuerpo no existe una sola parte del cuerpo humano que no tenga una función. Todo el cuerpo humano tiene una función. Todo, cada uno tiene una función. Y Pablo en el capítulo 12 de la primera carta del Evangelio de los Corintios expresa que somos un cuerpo. Y cada parte del cuerpo, cada miembro para el cuerpo, cada miembro para el cuerpo y el cuerpo para los miembros. O sea, hay una interrelación entre los miembros y el cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene un miembro y cada miembro es para el cuerpo. O sea, este cuerpo tiene miembros, tiene cabeza, tronco, extremidades. Todos son miembros, pero tiene corazón, tiene pulmones, tiene hígado, tiene vasos, tiene riñones. Hay una célula, hay un organismo que se llama mitocondria, que es el organismo más pequeño, pero que produce energía. Hasta lo más mínimo, lo más pequeño, lo más ínfimo en nuestro ser tiene una función. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí? Discúlpame lo que te voy a decir. Incluso el gas que te sale de los intestinos tiene una función. Hasta el gas expedido de tu cuerpo tiene una función porque se integra en la atmósfera y produce un efecto en la atmósfera que disminuye el calentamiento global. Eso está comprobado. Y fíjate que parece broma porque el metano, a pesar de que es en menor concentración, disminuye el calentamiento global. Pareciera tontería, pero eso está comprobado. Hasta eso tiene función. Hasta lo que se excreta tiene función. Hasta lo que se expulsa tiene función. Y me vas a decir que un miembro que tiene 15 años de estar sentado en una banqueta sin hacer nada es porque Dios lo quiere tener en esa condición. No, mi hermano, es porque no le enseñaste los fundamentos de la doctrina de Cristo, le enseñaste doctrina denominacional. Cuando yo llegué fue lo primero que me dijeron, doctrina para bautismo. ¿Y qué me enseñaban en la doctrina para bautismo? Yo me rebelé, yo le digo, pero no, ustedes no me están enseñando nada de la Biblia. Es que te tenés que bautizar porque ya comenzaban a utilizar artificios y para acá y tratando de engañarme para yo poder llegar a esa. Y lo hice por la ignorancia. Y si yo hubiese llegado al conocimiento en ese momento no me meto en agua. Pero ahora ya entendí que no. Segundo, Jesús le dice, vuelve a preguntarle nuevamente, Simón, mira cómo lo dice Simón, no le dice Pedro. Vuelvo a decírselo. Gloria a Dios. Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, respondió, Señor, que sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Aquí cambia la retórica de Jesús. Ya no le dice, apacienta mis corderos. Ahora está hablando de un segundo grupo. Ya los corderos están alimentados. Vamos a pastorear las ovejas que ya están crecidas, que ya son maduras en la fe. Vamos a darle verdaderamente cuidado. Yo como pastor tengo que ir a la oveja que está como parte de la congregación. Yo no tengo que mandar a los miembros. Hermano, no se equivoque. Usted ha sido llamado para ser pastor. Tiene 4 funciones. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Para eso tiene que visitar. Tiene que ir a visitar a la membresía, al grupo que usted le pertenece. No, hermano, pero que son 120 miembros. Aquí yo la visito a todos. ¿Quién lo mandó a ser pastor? Nadie le dijo que fuera a ser pastor. Usted se metió a ser pastor. Porque la mayoría se meten a ser pastor porque piensa que van a encontrar dinero. Pero el verdadero pastor, el que es llamado por Cristo, no le pone mente a eso. Hace su trabajo como todo buen ministro. Va y visita, va y consuela, restaura, ora, regaña porque tiene que regañar. Hace poquito me decía alguien, es que el pastor está esperando hablar con ella. Está esperando hablar con ella. Yo no tengo que esperar, hermano. Yo voy a ella. Porque esa es mi función pastoral. Es que no la encuentran. Mentira. ¿Sabe una cosa que yo le digo? Una vez una hermana estaba pasando dificultades y me dijo un varón, fíjese que así. Yo la fui a buscar la primera vez, no la hallé. Gloria a Dios. Bueno, le dije a la hija, dígale que vino el pastor a visitarla. La siguiente vez no le dije a la hora que yo iba a llegar. Ni siquiera le dije cuándo iba a llegar. Me le aparecí como lluvia de mayo que cae. Bongón de un solo. Sin expectativa. Y la agarro en chanchadales.
Todavía no se había bañado. Y le dije, caí tempranito, hermana, la vengo a buscar porque días tengo que estarla buscando, quiero hablar con usted. Hermano pastor, fíjese que ahorita no puedo porque no me he bañado. No, yo no le vine a preguntar que si no se había bañado. Yo vengo a hablar con usted porque hay un problema. ¿Está su esposo? Sí, dígale por favor que salga. Yo no pasé de la puerta porque era mentira, yo no me iba a meter a esa cárcel. Sin un respaldo. Y gracias a Dios estaba el marido. Y hablé con ella. Bam, 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 boom. Se acabó. Se acabó el jabón, muerta la hilaria. Eso es lo que tenemos que hacer como pastor. Tenemos que pastorear a las ovejas. Tenemos que andarlas buscando. Se me extravió, voy por ella. Se me llegó un día, voy por ella. Hay gente, hermano, de la congregación que figura en un documento de membresía y nunca llega a la iglesia. Solo se aparecen cuando hay fiestecitas, hay comida. Ahí sí llegan. Son expertos en hueler la comida y llegar solo cuando hay comida. O cuando hay alguna actividad, fin de año, la cena, la comida de la resurrección, que les encanta llegar. Solo a eso llegan y luego se desaparecen todo el año. Y el pastor, bien, gracias. Yo conocí a un pastor que tenía un libro de membresía que tenía 150 miembros fantasmas. 150 miembros fantasmas. Y él los presentaba en cada asamblea como miembros. 150 miembros fantasmas. Y en presencia real tenía 10 o 12 los que llegaban regularmente. Pero él tenía, por norma y por membresía, porque la iglesia le recriminaba que si él borraba, tenía que borrar el 20% nada más. Pero tenía 150 miembros, inflando de manera fraudulenta una membresía que no existía y que solamente era fantasma. Y la mayoría de pastores cree que por tener esa membresía fantasma ellos están creciendo, y eso es falso. Yo le dije un día a los hermanos de la congregación, cuando yo estaba como pastor, ¿cuántos miembros tenemos? ¿Hay algún libro de membresía? No, hermano, ¿cuántos son? Vamos a hacer esto, registramos los que hay, los que no hay no existen. Hermano, pero hay miembros que son miembros de la congregación, pero no, mire, el que no viene no es miembro. Es porque están en Costa Rica, pero cuando venga son visitas, pero no son miembros. Yo no los tengo como miembros. Hermano, pero ellos ofrendan. Esa es su decisión. Pueden ofrendar donde ellos quieran, pero miembros de esta congregación ya no son. Pero no lo podemos sacar. ¿Cómo no? Sí lo podemos sacar. Y eliminé como a 30. Estaban como miembros fantasmas. Me quedé con los hermanos que estaban verdaderamente. Y yo trataba de hacer mi trabajo. Yo visitaba con bastante frecuencia porque trataba de hacer un cronograma de visita. Porque mi trabajo pastoral es ese. Yo no mandaba a los hermanos a visitar a los hermanos. No es su obligación, no es su responsabilidad. Es mía. Por eso Cristo me constituyó como pastor. Si yo soy pastor, tengo que obligarme a mi trabajo. Tercera. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Viene Jesús y le dice: ok, apacenta mis ovejas. Primero pastoréala. Ahora vamos a reconstituir el conocimiento, porque estas ovejas fueron enseñadas en una doctrina que no es la mía. Vas a reenseñar, vas a restituir, vas a comenzar a formar a estas ovejas. Esta es la palabra de gloria. Y luego le dice a Pedro: cuando estabas joven, hacías vos las cosas por tu propia cuenta, pero ahora no la vas a hacer por tu propia cuenta. La vas a hacer como yo quiero. Pero lo que más me impacta es cuando Jesús le dice a Pedro: sígueme. ¿A dónde lo iba a seguir Pedro? Escúchame bien, hermano. Sígueme. ¿A dónde? Ya lo había seguido Pedro. Ya había andado con Jesús, Pedro. Ya lo había seguido. Le vuelve a decir Jesús: sígueme. Voy ahí. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro. ¿Cómo iba a morir Pedro? Pedro, según registros extrabíblicos, Pedro fue muerto boca abajo en una cruz de giro con... ¿Usted sabe cuál es esa cruz, verdad? Invertida. La cruz invertida, ahí murió Jesús. Perdón, Pedro. Así murió Pedro boca abajo. De la muerte como iba a morir Pedro. Pero Jesús le dice algo brutal, hermano. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y lo ponen en rojo. ¿Sabe por qué lo ponen en rojo? Porque esta es una palabra de Cristo mismo. Y resalta un hecho extraordinario.
sígueme. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aquí Jesús todavía no iba para el cielo, pero ya había sido glorificado. ¿Se acuerdan que en qué momento probablemente Jesús fue glorificado? Porque cuando le dijo a Magdalena, no me toques, que todavía no he subido a mi Padre, no he sido glorificado, espérate. Pero luego cuando Jesús baja, ya es glorificado, ya viene glorificado, lo toca a Tomás, lo toca a Pedro, lo toca a los hermanos, y pasa 40 días con los hermanos, y obviamente que todos los hermanos lo tocan porque ya había sido glorificado. Pero aquí le dice a Pedro, sígueme. Uy, muchachos, aquí hay un misterio brutal. Y se lo voy a develar hoy. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a Pedro, sígueme? Porque ya Pedro no era el Pedro natural. Pedro ya había cambiado su constitución física, natural, humana, perversa, limitada, a un ser humano extraordinario, con un poder que usted pastor tiene, porque usted es pastor llamado por Cristo. Si es llamado por Cristo, usted tiene ese poder. El mismo poder que Pedro tenía, incluso de resucitar muertos con la sombra. ¿Por qué? Porque si Cristo te llamó, Él te dio el poder para pastorear los corderos, para apacentar corderos, pastorear ovejas y apacentar ovejas. Esa es la función pastoral. Y cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme, le está diciendo, no flaquees jamás, pon tu mirada en mí. Nunca voltees tu mirada a la doctrina denominacional, nunca pongas tu confianza en los hombres, nunca quites tu confianza de mí para poner por fundamento lo que yo no te he mandado a poner. Eso es lo que significa sígueme. No era un seguir personal, particular, o humano, o carnal, no. Era un sígueme en la totalidad, es decir, nunca cambies mi gloria por la de los hombres. Eso significa, pastor, que usted está siguiendo a Jesús. Y si usted está siguiendo a Jesús, es porque usted ha sido llamado por Jesús. Si usted está siguiendo doctrinas denominacionales e imponiendo doctrinas denominacionales, usted no está siguiendo a Jesús. Está siguiendo la denominación, y eso provoca un conflicto en los cielos. Porque Jesús no trajo ninguna denominación, ni estableció ninguna autoridad terrenal denominacional. Ninguna. La dejó. Dejó al Espíritu Santo, que es su única autoridad. Es el único poder aquí en la tierra donde nosotros como iglesia nos vamos a sujetar. Nada más. Pastor, vea bien, vea muy bien. Para eso te llamó Jesús. Y en ese poder te tenés que movilizar. Bendiciones.